como parte de la iniciativa Distrito Tech, en enero de este año se abrieron formalmente las puertas de este lugar, que es un centro cultural que busca pues básicamente ser un espacio de encuentro y colaboración para fortalecer las redes de vecinas y vecinos del área de Distrito Tech, que comprende 24 colonias, y obviamente también está abierto a la comunidad en general de la ciudad. Tenemos 3 ejes de trabajo que son encuentro y convivencia, arte y cultura, y ciudad y ciudadanía. Y justo en este último eje es que tenemos este ciclo de charlas mensuales que se llama Charlas por el Derecho a la Ciudad, y cada mes pues tratamos de tener algún tema que consideramos que es de relevancia para la ciudad, para que se pueda discutir con especialistas, con tomadores de decisión, pues para ver cómo podemos, digamos, mejorar algunas cuestiones. Hemos trabajado temas de calidad del aire, de transporte, movilidad, el río Santa Catarina, en fin. Estas charlas las pueden encontrar en nuestra página de Casa Naranjos, o en el canal de video de YouTube de Distrito Tech. Están colgadas completas, íntegras, tal cual como se están grabando ahorita. Y bueno, mi nombre es David Pulido, soy coordinador de Casa Naranjos, y en esta ocasión también voy a hacer la moderación de esta charla. Les voy a presentar a nuestras invitadas y a nuestros invitados. Nada más mencionar, bueno, que así como básico, para quien no lo sepa o que nos está siguiendo, que en febrero del 2001 es que se inauguró el Parque Fundidora. Es un espacio de una superficie de 114 hectáreas que se ha convertido en uno de los principales lugares de convivencia, recreación y deporte para la ciudadanía de esta ciudad, e incluso pues de otros estados y países que nos visitan. Digamos que realmente es el parque urbano de la ciudad, y pues por eso, por la relevancia de este lugar, es que en esta edición vamos a discutir cuál es el futuro de este espacio. En el diálogo nos acompaña, bueno, los voy a mencionar de derecha a izquierda: el ingeniero Fernando Villarreal Palomo, que es el director del Parque Fundidora. Muchas gracias por acompañarnos. También nos acompaña la diputada Ivonne Bustos Paredes, que es presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso del Estado de Nuevo León. Gracias, diputada. A su izquierda se encuentra Antonio Hernández. Él es biólogo experto en administración y manejo de áreas naturales protegidas. Gracias, Antonio. También nos acompaña Dayana Pruneda Ríos. Ella es ingeniera forestal con maestría en ecología. Muchas gracias, Dayana. También nos acompaña Osvaldo Zurita Zaragoza. Él es fundador y actual director general de Ecotono Urbano. Gracias, Osvaldo. Justo acaba de llegar Liliana Flores Benavides. Actualmente es síndico primera del Consejo de Gobierno del municipio de Monterrey. Ahí en ese consejo es presidenta de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipales. Muchas gracias por acompañarnos, Liliana. Bueno, y rápidamente, para ya entrar en materia, la dinámica es muy sencilla. Vamos a hacer una ronda. Cada ronda, digamos, va a tener la impresión de cada quien tiene 2 minutos. Sí voy a tratar de ser bastante puntual con el tiempo para que todos tengan el mismo derecho de exposición. Y creo que lo que partiríamos es con el diagnóstico de cada quien de cómo está el parque. O sea, el Parque Fundidora está en perfectas condiciones, hay áreas de oportunidad. ¿Ustedes consideran que hay alguna problemática? ¿Hacia dónde, cómo creen que está actualmente? ¿Cuál es el diagnóstico desde su perspectiva del Parque Fundidora? Esa sería como la pregunta de arranque, y de ahí pues podemos ya entrar en materia conforme vayan saliendo algunas temáticas. Y bueno, ¿quién gusta comenzar? Levante la mano con confianza. A ver, adelante. Buenas noches, muchas gracias por esta invitación. Para mí, el asunto del Parque Fundidora no es un asunto de interés actual. Desde hace muchísimos años, en diversas luchas ciudadanas,
con el esfuerzo de mucha gente, hemos participado en la defensa de este parque. Una de las luchas fuertes que dimos fue en relación a la carrera, la pista de carreras, de las carreras que había. Fue en el año 2001, estoy hablando hace bastante, sí, 17 años. Esa lucha contra esa pista hizo que nos echáramos un clavado para conocer el origen y cómo se había constituido el asunto del parque, y a partir de la expropiación y cómo ha ido evolucionando hasta hoy, que es un fideicomiso, yo veo en mucho riesgo, en mucho peligro de la pérdida de ese foco ambiental, de ese foco verde que nos fue dado al pueblo de Nuevo León. Se han ido llenando de negocios, se ha ido llenando de muchas cosas, o sea, mucha gente lo ve con muchos intereses personales, y a mí me preocupa cómo está ahorita y cómo se ha acentuado esta pérdida de áreas verdes o de atentados a las áreas verdes a partir de un conjunto de eventos masivos, de conciertos masivos que se han estado dando. Entonces, de entrada sería mi primer intervención. ¿Alguien más? O si quieren, adelante. Ya me ibas. Te vi. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo trato de ver el Parque Fundidora desde el punto de vista de su relación con la escala de ciudad. Somos una ciudad de 4.3 millones de habitantes. El Parque Fundidora, no sé cómo lo consideran, ahorita tal vez el director nos va a explicar bien, pero para mí es de 142 hectáreas, pensando que se junta con el Santa Lucía, pero no sé si así lo consideran. Y entonces, ¿cómo el Parque Fundidora, en su estado actual, qué relevancia tiene realmente para la ciudad? Bien decían que es el parque metropolitano más importante, sí lo es el más grande, fuera de los parques que están en los cerros y que tienen otro tipo de accesibilidad para la ciudad. Es el parque más grande, pero también tiene una realidad que muchas veces ya no nos detenemos a pensar, creo yo, y que define su vocación hoy, y que realmente no es la vocación que la mayoría de nosotros pensamos. Se abre la pregunta de si deberíamos de justamente buscar esa vocación, darle esa vocación que pensamos, o también buscar otras alternativas. Voy a abrir con unos números que a mí me llaman mucho la atención. El Parque Fundidora, 1 de cada 6 metros cuadrados es un techo, o es techo. 1 de cada 4 metros cuadrados son de paga. Entonces el Parque Fundidora es el parque metropolitano público más grande de la ciudad, pero el 25% de su superficie es de paga. 1 de cada 4 metros cuadrados está cubierto de árboles y 1 de cada 4 metros cuadrados es césped. Distinta a la superficie, a lo mejor abajo de los árboles hay césped, pero está contado como el césped que está libre de arbolado. Entonces, realmente el potencial del Parque Fundidora para cubrirse de árboles, si un día decidiéramos que no hubiera áreas de césped, que son muy relevantes en el sentido de también el tipo de uso que le podemos dar a ellas, áreas extendidas, que no sean ni piso, ni edificio, ni zona arbolada, pues llegaríamos máximo al 46-48% de la superficie del parque. Entonces, en mi opinión, el Parque Fundidora hoy no tiene la vocación de ser el parque urbano verde, pulmón de la ciudad. No la tiene. Se abre la pregunta, ¿la debería de tener y hay que impulsar a que la tenga, o hay que buscar otras alternativas para tenerla? Porque sí urge, ¿no? Gracias, Osvaldo. Diputada, en la siguiente, Toño. Hay como tres aspectos que yo quiero resaltar en este tema del Parque Fundidora. Uno que tiene que ver con la gestión y administración, uno con lo ambiental y el otro con una perspectiva de derechos humanos o de derecho al medio ambiente sano. Mis cálculos son distintos a los de Osvaldo,
Y bueno, creo que una de mis fortalezas es como el manejo de imágenes de satélite. Mis cálculos son que el 41% del parque está privatizado o concesionado como lo manejan en la administración, ¿sí? Y agregando la temporalidad de los espacios que se destinan a conciertos, llega al 52%. ¿Sí? Entonces, eso para mí requiere una reflexión, si el modelo de concesión realmente es como el indicado para la sostenibilidad del parque, ¿no? Porque hablar en algún momento de más del 50% del parque privatizado significa que el resto de la población no podemos acceder todo el tiempo a las condiciones del parque, ¿no? Ese es un punto. Esto me lleva al tema de derechos humanos. En la ciudad, según mis cálculos, voy a decir como una especie de metáfora, ¿no? Porque no tengo los datos así precisos. Pero me ha tocado trabajar un análisis del déficit de áreas verdes de la zona metropolitana de Monterrey, ¿sí? Todos sabemos que tenemos un déficit ultra consolidado, ¿sí? Entonces voy a tomar como referencia no Fundidora, sino el parque que se creó con base en la privatización de la zona del Bosque de la Pastora. Mi cálculo es que para revertir el déficit de áreas verdes en Monterrey, en la ciudad se necesitan construir 200 parques lineales, ¿sí? Como una estimación, ¿no? Y ahí hagamos el cálculo millonario que esto requiere, ¿no? En este contexto quiero que tengamos como la referencia de la importancia ambiental del Parque Fundidora, ¿no? El derecho a un medio ambiente sano se verifica por un disfrute de las áreas verdes, ¿no? Ese es en la gente que vivimos en las zonas urbanas, esa es la manera en la cual nosotros podemos ejercer ese derecho, ¿no? Y el Parque Fundidora, como ya lo dijo Osvaldo, es el más grande, van miles de personas, ¿sí? En fin de semana lo podemos ver, pero allí esa gente está ejerciendo el derecho a un medio ambiente sano. Gracias, Teresa. Gracias. En 1988, el presidente, en ese momento, Miguel de la Madrid Hurtado, declaró al Parque Fundidora, que comprendía todo el predio que había habitado la Fundidora de Monterrey, lo expropió y lo declaró patrimonio del Estado y lo declaró parque urbano, un parque urbano para la zona metropolitana, un parque urbano pensado como Central Park, con la finalidad de que fuera el nutriente, el pulmón, el oxígeno de la zona metropolitana. Con el paso del tiempo y a partir de que fue abierto al público y regenerado por la calidad del suelo en ese momento, a partir de que fue regenerado y abierto al público, el parque ha ido cambiando su vocación de pulmón urbano a la de parque de atracciones. El día de hoy el Parque Fundidora ha sido pues concesionado, privatizado, donde efectivamente las personas no pueden andar libremente haciendo uso y disfrute del parque, debido a que hay muchas áreas que ya son de particulares y bueno, no se puede acceder porque hay que pagar ciertos costos para poder tener acceso a las instalaciones. Y lo que era parque, zona verde, ahora a partir de la idea de hacer conciertos masivos, en donde, de acuerdo a las cifras de los propios promoventes de los eventos, de los promotores, entran hasta 180,000 personas en un día, y me refiero al evento de Pal Norte. A partir de entonces ya también se ha restringido las zonas verdes. Incluso la gente ya sabe que después de los conciertos tienen que pasar días para poder volver a visitar el parque, porque claro, huele mal, hay residuos por todos lados, y a pesar de que se limpia y efectivamente hay cuadrillas y cuadrillas de personal para hacer la limpieza, pues el parque ya no es lo que era, ya no tiene una vocación de pulmón urbano. Eso, además de, bueno, pues la propia contaminación auditiva que afecta al propio ecosistema que existe en el parque. Y bueno, pues ahora nos encontramos en esta disyuntiva de tener un parque urbano o de tener un parque de atracciones privatizado. Gracias, licenciada.
Buenas noches y de nuevo felicidades, David, y excelente foro. La mera verdad es que se han dicho muchas cosas del parque, algunas ciertas, algunas inciertas, pero primero le pediría a las dos personas que mencionaba ahorita de cifras muy contundentes, pues que nos hicieran el favor de compartirlas para ver la fuente, el cálculo. Me parece muy interesantes. Precisando, y también lo decía uno de mis compañeros panelistas, el parque consta de 144 hectáreas. Originalmente fueron creo que 114, lo que es antigua fundidora. Después se adicionó lo que fue Peñoles, y luego finalmente pues también se mencionó ahorita el paseo de Santa Lucía hasta la calle Doctor Cos, y todos son 144 hectáreas. Entonces sí agradecería mucho si compartieran la información para poder continuar con este diálogo que iniciamos esta noche. También precisándolo de información, aquí, y eso no es culpa nuestra, los organizadores de eventos musicales, por cuestiones de su estrategia en su industria, por cuestiones de patrocinios, yo no sé, pero aparentemente es una práctica a nivel internacional que si tienen 50,000 gentes en un evento, pues dicen que tienen 150,000. Entonces sí, efectivamente, y lo aclaró muy pertinentemente la diputada Ivonne, de acuerdo a las cifras que ellos mismos anuncian. La verdad es que el más grande afluencia, ¿perdón? No cabe. Sí, exactamente, no cabe. La afluencia más grande que hemos tenido en un día en un concierto musical ha sido creo de 63,000, 64,000 personas. Tal como lo acaba de decir una de las personas presentes, no caben más. Entonces, hemos luchado contra ellos diciendo que nos perjudican no solo en foros como sino también en las áreas de Contraloría y de Auditoría, porque cuando nosotros les presentamos los números, dicen, no es cierto, tú me estás presentando aquí X miles, y mira la manta que pusieron en el edificio Santander ahí por Vasconcelos, que dice tantos miles. Y la verdad es de que tenemos doble auditoría, dos compañías diferentes las que hacen con una máquina PDA, el conteo y una serie de controles. Si me paso de tiempo me avisas, David. Entonces, la verdad es que no hemos tenido en un día más de 63,500 personas, y efectivamente fue en un Pal Norte. Lo de las concesiones es cierto. Recordemos, a mí me tocó ser consejero del Parque Fundidora, que ya no es un fideicomiso, es un organismo público descentralizado. En sus inicios, cuando representando yo a la Cámara de Industria, y bueno, al inicio, la verdad es que pues, el parque buscaba recursos que no tenía, lo que iba a ser el parque, más bien el fideicomiso, y se tocaron muchísimas puertas. En el decreto expropiatorio, aquí lo tengo conmigo, habla no solo de cuestión de un pulmón, habla también de un centro de negocios, un museo de industria. Ya me están haciendo ya la señal. Ahorita en la siguiente que me toque les complemento. Lo que les menciono nada más es de que muchas de las concesiones tienen, pues desde que antes de que estuviera el parque, antes del 2001 que se inaugurara. Nosotros no dimos esas concesiones, y pues ahí están, y tienen contratos formales, legales, y que tienen extensiones de 50 años y todo más. Al principio, pues no era, oye, yo me quiero ir al parque. Había que salir a rogarles a gente que fuera a ponerse al parque, porque era un Beirut, era recién bombardeado, o sea, no es como es ahorita. Quisiéramos nosotros cambiar algunos de los contratos para que fueran más beneficiosos para el parque, pero pues están signados y ahorita, si gusta, seguimos. Al cabo, la discusión es bastante orgánica, o sea, como ven, va a haber varios temas y entonces tenemos más tiempo. Vamos a darle la palabra a Dayana para que terminemos esta primera ronda. Gracias. Bueno, primero que nada, felicitarlos a Casa Naranjos por este espacio de intercambio. Bueno, pues complementando con la información, buscando por ahí, el Parque Fundidora en realidad, en términos legales, tiene dos vocaciones, o más bien en dos términos. En primer término, como espacio físico, cuando fue expropiado efectivamente en el decreto de 1988, establece, entre varias cosas, que este espacio tiene que ser para prevenir y combatir la contaminación del ambiente, pero también que se fomenten actividades de recreación y esparcimiento. Y en otro punto también menciona que este espacio tiene que ser para mejorar el entorno urbano y prevenir la contaminación ambiental.
Entonces, la vocación en términos legales del espacio físico son esas, y la vocación del organismo administrativo que obviamente administra este parque, que es la OPD Parque Fundidora, establece en su ley, entre algunos puntos, el que me gustaría resaltar es impulsar la realización de actividades de recreación, esparcimiento, deportivas, culturales, artísticas, de fomento comercial, industrial de servicios, turismo y otras propias de la infraestructura. Entonces, si nos vamos estrictamente a lo legal, yo creo que el Parque Fundidora está cumpliendo con su vocación tanto de espacio como con su vocación de administración. En ese sentido creo que está muy bien. Yo recuerdo cuando estaba chiquita, cuando pasaba por ahí, me tocaba pasar por un costado del Parque Fundidora. El Parque Fundidora, digo, los que se acordarán, no tenía nada de parque, no tenía árboles, era un espacio completamente desierto, y yo recuerdo cuando se realizaron estos trabajos de hacer plantaciones, de poner césped, se volvía a poner el césped, ya se morían algunos árboles, en fin, el terreno estaba completamente infértil, de tal forma que se tuvo que invertir demasiado dinero para poder colocar y remediar, es correcto, todo este espacio forestal con el que ahora contamos la ciudad. Entonces, en ese sentido, yo creo que más que ver el lado negativo, creo que hay que ver que es un espacio que se ganó para la ciudadanía y que sí, hoy por hoy es un espacio grande que nos permite todos estos servicios ambientales, pero también sociales. Bien, gracias. Parece, bueno, habría varias cuestiones como entre las aportaciones que cada uno dio, y una de ellas es, entonces, creo que de entrada es si cabalmente se está cumpliendo o no con esa vocación, o cuál sería el equilibrio. En algunos casos sí se está cumpliendo, pero entonces cómo se mejoraría, digamos, ahí esta cuestión de que ya hay espacios privatizados, digo, dentro del parque, como pues el Auditorio Banamex, donde se hacen eventos masivos. También está esta otra parte que creo que es la que ha generado mucho debate sobre los eventos masivos que ocupan áreas públicas, digamos, del parque, que no están diseñadas originalmente, al menos para este tipo de festivales. No, aclaramos, no se trata de cuestionar los festivales, bienvenidos todos los festivales. El tema es de si en este espacio es el único espacio donde se pueden hacer, o si realmente este uso es el único que se requiere para que sobreviva financieramente el Parque Fundidora, o sea, ¿es realmente la única forma en que podría sobrevivir, o hay alguna responsabilidad del Estado respecto a esto? ¿Cómo equilibrar este término, esta cuestión de que, pues sí, es también para que haya, además de ser un parque y un pulmón, pues también eventos, pero cómo equilibrar eso? ¿Hacia dónde tendría que caminar un poco ese equilibrio? Bueno, 2 minutos es súper complicado, pero yo... Si quieren lo cambiamos a 3 y ya vamos viendo cómo más. Ahora, ya está, empezando ahorita. Yo creo que, y es muy cierto, Diana, nos podríamos centrar, creo que 4 de los que estamos aquí, en cuestiones que parecieran ser negativas. Empiezo entonces con las cosas que veo muy positivas del parque. El parque es un sitio único que recuperó una historia fundamental para la ciudad y la muestra todos los días al que quiera ir al parque. Es decir, toda la parte arqueológica e industrial es única, y la verdad es que, bueno, no única, hay varios parques a nivel mundial que tienen esa connotación industrial o de arqueología industrial, pero para México es singular y debemos estar orgullosos de que exista aquí y que alguien en algún momento hizo ese decreto, ¿no? Entiendo también que dentro de ese decreto ya estaba destinado mucho del cómo es el parque ahorita, la vocación de tener una arena, tener un centro de negocios, ciertas cosas que ya, pues creo que hasta no hacerlo habría sido ir en contra de ese decreto inicial. Eso es muy cierto, pero yo creo que también el parque, al haber nacido en un momento, pues ya hace 20 años, bueno, en el 2001, que ya como lo conocemos hoy, nace con una idea de parque que en mi opinión es ligeramente obsoleta. Es un parque excesivamente caro
que al ser un parque excesivamente caro requiere estrategias de recaudación excesivamente comerciales. Es decir, traigo muchos números y me voy a enfocar mucho en ellos porque creo que abren mucho el debate. El Parque Fundidora ingresa por metro cuadrado, quitando el subsidio del gobierno, que ese es otro gran tema, 98 pesos por metro cuadrado, perdón, 98 pesos por metro cuadrado. Estos números son de la cuenta del 2016, publicada en línea. The Royal Parks, que es el grupo de parques de Londres, de los parques más importantes, de los más importantes a nivel mundial incluso, y de los mejores manejos de parques a nivel mundial, ingresa por metro cuadrado 28 pesos en una economía británica. Y Central Park, que todos conocen, ingresa sin subsidios 87 pesos por metro cuadrado. Es decir, que el Parque Fundidora, sin los subsidios gubernamentales, ingresa más que un parque conocido en todo el mundo, Central Park, en la ciudad, en una de las 10 ciudades más caras del mundo. El tema de los subsidios, yo creo que también habría que cuestionar, porque el Parque Fundidora, una parte buena, o que a veces se pone en el discurso como buena, es su capacidad financiera de autosostenerse, de ser un parque que no requiere gran subsidio. El subsidio del Parque Fundidora en el 2016 fue aproximadamente el 10.5% de su presupuesto. Central Park, su subsidio gubernamental es 62% y The Royal Parks es 36.5%. Entonces, a mí me genera mucho debate interno el por qué este valor que todos sentimos que es fundamental para el Monterrey, en la historia de Monterrey, la recuperación de nuestra historia industrial, el pulmón urbano, ¿por qué nos jactamos que es una buena estrategia no subsidiarlo? El 100% de las calles de una ciudad están subsidiadas al 100%. Bueno, el 100% de las calles al 100% cada una. ¿Tienen más valor las calles de la ciudad, el asfalto de la ciudad, que el pulmón urbano? O sea, ese 10% a mí me parece ridículo porque genera que si tu parque ingresa tanto es porque gasta muchísimo, porque las cuentas al final del año andan en superávit de 10 millones o a veces un poquito abajo o cosas así. El Parque Fundidora tiene un gasto por metro cuadrado al año de 130 pesos. Central Park gasta 321 pesos por año, 2.5 veces más en una ciudad que más o menos, bueno, la economía de la ciudad es inmensamente mayor a la de Monterrey, pero el PIB per cápita de la ciudad es más o menos 5 o 6 veces más que Monterrey. The Royal Parks gasta 42 pesos por metro cuadrado. Entonces creo que el modelo del Parque Fundidora es un modelo, creería yo, que obsoleto. Es un modelo que no es sostenible en las 3 áreas o de las 3 ramas de la sostenibilidad. Financieramente sí, porque es un parque que yo creo que hasta hacen conferencias diciendo el modelo financiero es sostenible, no tenemos que pedirle gran dinero al gobierno. Pero ambientalmente está muy comprometido, socialmente está muy comprometido, porque no puede avanzar en esas áreas, porque se tiene que estar manteniendo con un gasto de 150 millones promedio al año. Se acabó, ¿verdad? Bueno, continuando con el tema para seguir en esa misma línea con el financiamiento, también revisando ahí en los documentos de auditoría del parque, la verdad es que es impresionante la cantidad de dinero que se requiere para mantener este parque. Estamos hablando de 144 hectáreas, 88 arboladas y pues tenemos toda la cuestión de los lagos, toda la cuestión del manejo del agua en el lago. Entonces, bueno, se requiere demasiado dinero. Digo, no quiero mencionar ninguna cifra porque, digo, son muy grandes y la verdad es que yo revisé documentos más viejos, 2013, 2015. Pero bueno, en términos generales, el mantenimiento de este parque se tiene que hacer. De otra manera no podríamos acceder a él de manera gratuita. Digo, uno va caminando por el centro y sabe que se puede tomar un atajo tranquilamente por el Paseo Santa Lucía y llegar al Parque Fundidora totalmente gratuitamente, disfrutando todos los servicios, iluminación, jardinería, beneficios y servicios ambientales, paisajísticos, el agua limpia en el río, etcétera, ¿no? Es uno de los pocos parques en la ciudad, y yo me atrevería a decir quizás a lo mejor hasta de México, libres completamente de graffiti, por ejemplo. Es un parque que es público, es abierto a todo el mundo y tiene ese servicio de vigilancia y de mantenimiento que, por lo menos yo en lo personal,
nunca he visto ese tipo de situaciones. Entonces, bueno, es un costo muy grande y entonces, bueno, si aquí la crítica es cuestionar de dónde van a salir recursos para sostener este parque, yo no estaría muy de acuerdo en que fuera por medio de subsidio. El Estado ya subsidia, si no me equivoco, el 5%, por ahí mencionaba en algún documento, y me parecería que ese dinero se podría aprovechar en otras áreas. Yo pienso que sí hay que promover que el parque sea sustentable, que se pueda autofinanciar. Quizás a lo mejor lo que tendríamos que buscar o solicitar es que se replantee la manera en la que se obtienen estos recursos. Insisto, son grandísimas los montos que se requieren para mantenerlo. Entonces, bueno, la realización de estos eventos masivos pues ha resultado una forma fácil, quizás administrativamente hablando, que permite esto, ¿verdad? Pero pues quizás aquí la pregunta sería, ¿qué otras maneras existen? O quizás también hacer un estudio en el que se determine la capacidad máxima de eventos de esta naturaleza por año. O sea, sí los puedes realizar, pero no puedes pasar de tantos por mes o no puedes pasar de tantos por año, o no los puedes realizar en estas épocas que pudiera afectar, por ejemplo, a las aves migratorias, no sé, por la cuestión del ruido, etcétera. Entonces, digo, quizás a lo mejor sería replantearlo, el modelo de financiamiento, pero yo no apostaría ni solicitaría que hubiera mayor financiamiento por parte del Estado. ¿Puedo comentar yo? Sí. Ya no supe si era yo. Para el tema de las actividades recreativas o turísticas o de este tipo, hay metodologías para evaluarla. Sí, yo quiero mencionar una que se llama el límite de capacidad de carga. Según mis cálculos de límite de capacidad de carga, la zona de los conciertos soporta un estimado de 122,000 personas, como por aquí escucho una voz, ¿no? Creo que son datos fácilmente verificables, y es una cosa que yo he estado trabajando como para en los eventuales acercamientos con la administración tener cifras verificables, ¿no? Para mí, ahorita que escuché tu comentario, Osvaldo, para mí fue como muy revelador, ¿no? O sea, para mí es prioritario que el presupuesto se destine a temas ambientales, como por la situación complicada que tenemos, ¿no? Ahí no comparto la postura de Dayana. ¿Por qué? Porque me remito al déficit de áreas verdes que tenemos, ¿no? ¿Sí? Entonces necesitamos ese tipo de espacios. Y este punto lo quiero vincular con el derecho a un medio ambiente sano. Como en esta disputa, yo creo que sí necesitamos alguien tercero que defina quién tiene la razón. Mi postura es que con la realización de los conciertos hay una violación al derecho a un medio ambiente sano. ¿Por qué? Porque los derechos son sostenidos, ¿sí? O sea, es decir, no tengo un derecho a un medio ambiente sano ahorita y cuando hay conciertos me lo suspenden, ¿sí? Ese es un planteamiento muy básico que yo quiero compartir. ¿Por qué? Porque al momento de hacer los conciertos yo no puedo disfrutar de la totalidad del parque, ¿no? Y el derecho a un medio ambiente sano, mi planteamiento es que se verifica con el acceso a un área verde como el Parque Fundidora, con las condiciones que todos hemos decidido que yo comparto, ¿no? Como sí reconocer las condiciones ambientales del Parque Fundidora son singulares, o sea, yo creo que no hay un área verde en la ciudad que, bueno, yo vivo en el sur de Monterrey, me gusta mucho el Parque Río La Silla, pero creo que lo complejo de las condiciones del parque sí refleja lo que tú decías, Dayana, ¿no? Ahora, como retomando el punto, bueno, ese es mi punto, para mí este proceso es violatorio de los derechos humanos, porque tiene una parte pública el parque, ¿no? Y como concluyendo con el comentario de David, ¿qué hacer en la discusión, no? Para mí el modelo de concesión se tendría que mantener en sus límites vigentes que tiene ahorita, no llegar a un nivel más allá. ¿Por qué? Porque es violatorio de los derechos humanos en el sentido de que para garantizar la sostenibilidad económica del parque, estás violando mi derecho a acceder en cualquier momento a ese parque, ¿no? Entonces nosotros estamos en el proceso de ingresar una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que ya se discuta este tema, ¿no? El tema ambiental también lo tenemos, yo celebro que esté aquí la concejal Liliana, porque ella nos ha apoyado, ¿no? Tenemos 2 denuncias por el manejo ambiental que se realiza en el parque, ¿no? Que yo creo que ya deben de estar enterados por acá, les debe haber llegado a la administración del parque. Nosotros queremos que se dé esa discusión, ¿sí?
En el tema de los conciertos, como lo decía David, es no poner, o sea, las actividades culturales siempre van a ser bienvenidas, ¿no? La diversidad que se está, la diversidad de cultura que se está realizando en el parque, yo la celebro, ¿eh? Entonces, lo que yo, por ejemplo, a mí me gusta el heavy metal, ¿no? Y el rock así, pero dentro de mi condición de congruencia, yo no voy a los conciertos del parque, no, porque no lo digamos, no estoy de acuerdo en que se realicen ahí por estas condiciones que les digo. Entonces creo que ahí está el punto de la discusión, ¿no? Ahora, en este déficit de áreas verdes que tenemos en la ciudad, es un ultra déficit consolidado, me parece que necesitamos que se destinen recursos para que eso se vaya como revirtiendo progresivamente, pues porque no podemos cambiarlo en un año, ¿no? Y ahí yo creo, nuevamente me parece como importante que esté la diputada Ivonne y el diputado Luis Armando en el público, porque me parece que en algún momento, o si ya les llegó, les va a llegar la propuesta de presupuesto público y mi planteamiento sería que sí se reasignen, que se haga un reacomodo del presupuesto para que esta cuestión de la privatización entre un proceso de discusión o de equilibrio, ¿no? Serían como mis 3 planteamientos en este aspecto. Gracias, pues. Va a haber preguntas al final. Como todos sabemos, hay actividades inherentes al Estado. De hecho, la administración que se crea en un Estado es toda aquella que compete a toda la sociedad y de la cual, con los impuestos públicos que todos aportamos, se debe de dar mantenimiento a ellas, como lo mencionaba Osvaldo, el caso del pavimento público por parte del municipio. Y así estamos organizados como sociedad. Y lo que corresponde al patrimonio del Estado es patrimonio de todos. Y no se puede, esa actividad y esa obligación no se puede trasladar. Es como una analogía de tener un hijo y pretender dárselo a alguien más para que alguien más lo mantenga. Eso no se puede hacer así. Y bueno, te aclaro, Dayana, que el presupuesto de 2018 del parque, originalmente lo solicitado por el gobierno fue de 7.500.000 pesos. Y bueno, ahora lo ven, o sea, este año el gobernador o la administración estatal le dio 0 pesos. Y para el presupuesto 2019, que comentaba Antonio, la administración estatal solicitó 0 pesos, porque ya es autosustentable. ¿Qué pasa con el presupuesto? El presupuesto es una bolsa grande, es un fondo que se divide entre todas las actividades del Estado, educación, salud, etc. Una actividad relevante o un rubro relevante es el medio ambiente. Y sí se solicitó para medio ambiente, pero a lo que respecta a la Secretaría de Desarrollo Sustentable. El parque, al ser un OPD, un organismo público descentralizado, ya el gobierno decidió que no le va a dar nada de dinero porque solito se va a mantener. El siguiente año va a haber 8 conciertos y de los 8 conciertos se obtiene una derrama que ya nos podrá decir el director las cifras más apegadas, pero por lo menos este año de 7 conciertos entiendo que son 34 millones de pesos aproximadamente, o sea, de todo lo que ven ustedes. Y corresponde al 10% del esquilmo y bebidas y el 10% de la taquilla. Ya cada quien hará sus cifras, yo creo que por eso los auditores tienen dudas. No es posible que un Estado no mantenga su patrimonio. Está obligado a mantenerlo y es una cuestión de principios. Y el Congreso del Estado, si llega en el presupuesto, pues lo otorga. Aquí se le otorgó la cantidad que pidieron el año pasado. Este año, pues no le va a otorgar nada, no viene en el paquete, del presupuesto. Con lo cual estamos luchando para darle algo. Pero también la lógica y el principio presupuestario dice, ¿por qué le vas a dar algo que no te están pidiendo? No es ni siquiera, o sea, podríamos incrementarlo si la cifra fuera esta, pero no le están solicitando. Y le están solicitando para la Secretaría, esa sí tiene un aumento de 30%, para temas de calidad del aire. Y se ha invertido mucho, aunque 62% de los días del año tenemos mala calidad del aire en el Estado. Entonces, hay aquí algo que no hace mucho sentido. Y en cuanto a los conciertos, maravilloso que haya conciertos, maravilloso que haya derrama económica. El punto es el lugar donde se están llevando a cabo.
estos conciertos se hacen en todo el mundo y se hacen en áreas libres, donde han metido incluso más personas que las que se juntan aquí, pero son conciertos donde no dañan parques, o sea, se hacen en lugares específicos. Aquí podríamos llevarlos, pues no sé, a la Expo Ganadera, podríamos hacerlos en las arenas, yo no sé, pero me queda claro que ha sido un tema muy exitoso, porque este mismo año ya anunciaron el Pal Norte, y anunciaron, y no creo que sea bluff, porque viene en el periódico que son 8 escenarios los que ahora va a haber en el parque. Sí caben más de 180,000 personas en todo el Parque Fundidora, no nada más en el área pequeña que a veces usan. En todo el parque, claro que caben esas personas. 8 escenarios son este año próximo, se aumentaron 4 escenarios más con respecto al del 2018. Gracias. Bueno, el hecho de que el gobierno no destine presupuesto público para el Parque Fundidora expresa desde mi punto de vista el desprecio absoluto al medio ambiente por parte de las autoridades. El Parque Fundidora es un patrimonio de todos y es un patrimonio natural y hay que defenderlo y hay que hacer todo por él. El hecho de que no haya subsidio da elementos para quienes lo administran, pues entonces que ingrese el dinero a como sea. No importa cómo, pues mientras tenemos que sobrevivir, pues entonces échele. Pero no es así, no debe de ser así. Y el Congreso, si bien es cierto que no está solicitando el gobierno del Estado, ustedes pueden modificar el presupuesto y pueden hacer un planteamiento de subsidios en aras de frenar la depredación del área verde que tenemos y que es de todos. La situación ambiental en Nuevo León, no solamente de partículas suspendidas en el aire, sino toda la contaminación por todos lados, el basurero y todo, es producto de estas políticas pragmáticas que no importa el dinero, a ver, háganle como quieran. No, señores, la situación ya estamos en una situación muy crítica. El día de hoy, en la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Municipal de Monterrey, de la cual también soy integrante, discutimos esto y discutimos el asunto del Parque Fundidora, porque la ley del arbolado, de defensa del arbolado urbano, la tienen que implementar los municipios. Y en ese sentido estamos muy preocupados por todo el arbolado del Parque Fundidora. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Cada concierto que vayan antes a fiscalizar, después del concierto que vayan a fiscalizar. No, ya incluso hoy, fíjense bien, nos replanteamos el asunto de los permisos para esos eventos. El asunto de los permisos de alcoholes y espectáculos, y nos vamos a radicalizar en ese sentido porque ya estuvo bueno, ¿sí? Somos un gobierno de transición de 2 meses, pero podemos dejar sentadas las bases. Y también hoy nos planteamos, inclusive entablar pláticas con el Congreso, la Comisión de Medio Ambiente del Congreso, para que el Parque Fundidora pueda ser considerada sus áreas verdes como área natural protegida, porque es patrimonio de todos. Gracias. Sí, está bien, gracias. Oye, David, me pasé pues inequitativo, no voy a tener en 3 eso. No hay problema. En 3 minutos. En la intervención anterior sí le dimos más tiempo que los demás, ¿eh? Entendemos la dinámica que está recibiendo más. En la intervención anterior fueron más minutos, aquí le vamos a dar 1 minuto, 2 minutos más. Te caíste muerto. Está bien, bueno, trataré en el tiempo que se puede porque son muchos temas. Recuerden, tenemos todavía tiempo, si le damos un poquito rápido para 2 rondas más, tal vez como un poco para ir haciendo una conclusión. De todos modos ya hay una visión de cuáles son posturas y acciones que se van a tomar, ¿no? Bien, pues trataré. Me pareció muy interesante lo que mencionó ahorita la compañera en el sentido de equilibrio. Hay que buscarle un cómo sí. O sea, irnos respetuosamente a cuestiones, oye,
Si hablamos con los ciclistas, pues todo el mundo todos quisieran que todo el parque fuera para ciclistas y que nadie se les atraviese y que a todas horas y todo lo demás. Y si hablamos de gente de arte y de cultura, pues quisiera que todo fueran ahí museos y muestras de pintura y todo lo demás. Y si hablamos con el deportista, pues quisiera que todo fuera deporte. Entonces, efectivamente, el Parque Fundidora es para todos, para todos. Entonces, me parece que hay que buscar ese equilibrio, hay que buscarle un cómo sí. Un tema, y también respetuosamente de las cifras, cuestiono las cifras que se mencionaron ahorita, de que en el Reino Unido y en el Central Park, que tantos de ingresos muchas veces, y lo hemos visto nosotros, hemos estado en el Central Park, hemos estado en el Millennium, hemos estado en el Golden Gate de San Francisco, etcétera, 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 y muchas veces los ingresos que ellos reportan, bueno, tienen otros ingresos. Ellos manejan mucho mejor que nosotros manejamos todavía muy mal. El hecho de que ellos tienen donativos de grandes empresas, de gente muy altruista que les dan millones de dólares, tienen un grupo muy grande de voluntarios que buscan donativos, y a veces, no creo que estén aquí en estos, la verdad es de que la proporción de lo que tú me mencionas de ingresos del Central Park contra el de Parque Fundidora, le falta algo, creo yo, no lo sé, habría que ver la parte esta, lo cuestiono respetuosamente. La verdad es de que el parque, bueno, también, pues tuve la oportunidad también de estar viendo unos parques en algunas otras partes, y en el caso, por ejemplo, de Escocia, de Irlanda y todo, pues no tienen regadores, pues ¿para qué quieren regadores si llueve todo el año? No tienen jardineros porque pues la verdad es de que pues, son naturales y una serie de cosas más. Entonces, hay que ver también que abajo de 1,5 metros o algo así, abajo de lo que vemos ahí en Parque Fundidora, es pura escoria, es puro metal, es puro mineral. Entonces, no es lo mismo, nuestros ahorita ya se está empezando a poner el zacate amarillo. Pues claro, pues si hay madrugadas que está a 8 o a 10 grados, pues va a poner amarillo, y allá no se pone amarillo. Oye, y en verano, pues échale todo el agua al mundo. Y nosotros gastamos alrededor de 1,200,000 pesos, y va para arriba, por el costo de la energía, 1,200,000 pesos al mes de energía eléctrica, nomás para accionar las luminarias y las bombas de agua. Entonces, creo que esas comparativas, para hacerlas justas, hay que tener otras cosas en consideración, esa es mi opinión. Ahora, también se está hablando que los conciertos, de que oye, pues es que dañamos todo. No todo el área donde se hacen los conciertos es césped. Mucha es la pista, otras son andadores, otras son unas pequeñas plazoletas que tenemos. Un área importante que se ha expandido es un terreno que no es del Parque Fundidora, que está en la esquina noreste del Parque Fundidora, que es de una familia Martínez, son como 2 o 3 hectáreas, no me acuerdo cuántas. Eso no es parque. En el caso de cuando se utiliza el parque de acero, de béisbol, pues una parte es arcilla y otras son, insisto, andadores y todo lo demás. No todo es césped, y son 144 hectáreas. Hay eventos musicales que ocupan 5,5 hectáreas, otros que ocupan 9 hectáreas, pero no todo es césped. Y al hablar de que impedimos, yo no sé cómo le hace, nosotros apenas estamos en pañales en cuestiones de derechos humanos. Hay países mucho más avanzados que nosotros, Canadá, Estados Unidos, Bélgica, etcétera, y hacen conciertos en parques, arriba de césped. Hace unas semanas, 4, 5, 6 semanas, no sé cuántas, salió una primera plana en el periódico El Norte, de que estuvo Paul McCartney en el Austin City Limits, aquí en Austin, y se ve una fotografía donde van unos muchachos caminando sobre el césped. Y hay lugares donde se venden alimentos en ese Austin City Limits, que es de 2 días, y se vende también cerveza y todo lo demás. O sea, se hacen sobre parques. En el Golden se hacen de toda una semana, 2 fines de semana y toda la semana. En el Golden State creo que se llama. En el Millennium, sobre césped. Y otros, les puedo citar muchísimos. Tenemos un estudio de la Universidad de Monterrey que nos hizo diferentes parques en el mundo, en Sao Paulo y en muchas partes. Se hacen conciertos en parques, arriba del césped y en medio de árboles. Y son mucho más avanzados que nosotros en derechos humanos. O sea, obviamente todos tenemos el derecho a quejarnos y todo lo demás, pero bueno, así como usted menciona también, mi compañero panelista, que no le suena, pues a mí tampoco me suena, porque no es una cuestión única, se ha dicho, y le decía yo a un joven de aquí de Milenio hace rato, se dicen muchas cosas y se repiten como en la época de Hitler.
Joseph Goebbels, el ministro de propaganda, el secretario de comunicación del gobierno, tenía una máxima: dile una mentira una vez y se la creerán unos poquitos, dila 2 veces y se la creerán muchos, dila 3 veces hasta tú te la creerás. Entonces empiezan a decir cosas y cosas que no tienen sustento. Director, ingeniero, en ese caso, ¿cuáles serían las mentiras puntuales de los panelistas? Pues para... No, espérame. No pongas palabras en mi boca. No pongas palabras en mi boca. Yo no dije, a nadie acusé de mentir de nada. Que quede claro. ¿O de los argumentos que se han escuchado aquí, hay alguna mentira en particular? Claro que no. Yo cuestiono, como me cuestionan a mí, de que se vaya a acudir a los derechos humanos porque atenta a los derechos humanos que se haga un concierto en un parque cuando se hacen en todas partes del mundo. Eso, yo no me llamé mentiroso a nadie. Ten cuidado con lo que dices, por favor. No se hace una vez al año, se hacen diferentes el Golden State Park está en San Francisco, mete 200,000 en una sola vez. No dañan, el zacate se repone, no dañan los árboles con la música, no se ponen a bailar los árboles con la música, no hay daño. Esas son pruebas científicas, realmente tal cual. Les decía, en conciertos que hacemos aquí no todo es césped, andadores y pista. No se cierra todo el parque, son 144 hectáreas. Y si se cierran 5.5 o 9 un día, o pónganle ustedes un día antes y un día después, lo cerramos 24 días al mes. Y una partecita del parque, no se le niega el acceso a nadie en el parque. Tenemos también esa vocación, se dijo hace un momento, y qué bueno que no lo dije yo, también hay que atender la vocación que se tiene del entretenimiento y una serie de cosas más. Si aquí estuviéramos llenos y en el panel llenos de gentes que hacen conciertos o muchachos que van a bailar y todo lo demás, la tonalidad de esta conversación sería diferente. Quiten árboles, porque queremos hacer más conciertos. O sea, hay que equilibrar y buscar la manera de cómo sí hacer las cosas en un ambiente de respeto. Otros parques ya les mencioné, se usan áreas verdes, tengo 20,000 ejemplos de parques. Lo que se dijo hace un momento, y me causa extrañeza, no quiero que me confundan las palabras. Cuando usted menciona, diputada, que no en balde hay dudas en la Contraloría, no entendí y espero no le interpretarlo mal. Yo lo que mencioné hace rato es de que si el organizador pone ahí que fueron 150 y yo le reporto que fueron 50, pues me cuestiona, nada más. Pero nuestros números son claros, son transparentes, son honrados. ¿Hay áreas de mejora? Todos. El Tecnológico, la Cámara de Diputados, todo mundo, las asociaciones de la sociedad civil, todos tenemos áreas de mejora. Pero créanme que estamos tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo en el parque para hacer las cosas bien, transparentes y todo, y no hay duda de eso. Vean las observaciones que nos ha sacado la Auditoría Superior del Estado, las de la Contraloría, y son observaciones menores. Una cuenta la deberías haber puesto en lugar, no aquí como activo de acá, sino como activo de acá. Esta factura no la encuentro, aquí está. Son totalmente menores. Somos un ente realmente transparente y bien hecho. Y si hay oportunidad, pues les sigo. Perdón. Sí, pues tenemos oportunidad, 2 rondas más para finalizar y pasar con preguntas del público y del auditorio que nos está viendo en vivo. Ya tenemos algunas preguntas, de hecho. Y pues si quieren, síganme. O sea, creo que la plática está ya conectada. Gracias. Ingeniero, nada más, yo repito las mentiras de los reportes de cuentas públicas del Parque Fundidora. No, pero les voy a decir las fuentes nada más para... del Parque Fundidora son las cuentas públicas del 2016 y un estudio de satelital, bueno, de imagen satelital para las áreas. De Royal Parks es las cuentas, bueno, el reporte anual de 2016 y 2017, y de Central Park es el reporte de 2016, publicados, espero yo, de forma transparente y completa. Y no cuestiono la administración, yo quisiera también decir aquí con ustedes que yo cuestiono la vocación del parque, no quién lo está administrando ni cómo hoy les tocó administrarlo, sino el futuro del parque, ¿no? Es el parque que necesitamos. Y a mí, una de las cosas que más me llama la atención es el tema de accesibilidad al parque. Sí es público, tiene esa parte pública, sí es una realidad que gran parte del parque, en los números que nosotros traemos, la 1/4 parte del parque es de paga. La mitad del parque es impermeable, la mitad es área verde, digamos.
Pero un dato bien interesante es 1.6 veces la población total del área metropolitana visita el parque al año. Es decir, en 2016, 6.8 millones de personas visitaron el parque, 6.9, Monterrey tiene 4, o tenía en ese momento 4.1 más o menos millones de habitantes. 1.6. El Central Park lo visitan, quitando a los turistas, 3.34 veces la población de la ciudad al año. Otra vez, son de los dos ejemplos que estudié para esta plática, por eso van a oírlos mucho. The Royal Parks de Londres los visitan 9.2 veces la población del área metropolitana de Londres al año. A lo que voy es, el potencial del Parque Fundidora en cuanto a convertirse en un lugar de visita de toda la ciudad es mucho más. Es decir, todavía tiene más. ¿Qué creo yo que lo está deteniendo? El hecho de que es un parque caro. Es un parque, por ejemplo, el Parque Fundidora ingresa, al Parque Fundidora cada visitante en los ingresos, obviamente el visitante no es el que paga, ¿no? Pero lo que demanda tener al parque, y por eso hay que concesionar ciertas cosas, el Parque Fundidora tiene ingresos de 21.9 pesos por visitante. Central Park tiene ingresos de 30.5 pesos por visitante. Es decir, en una ciudad con una economía como la de Monterrey, ingresamos muchísimo dinero al Parque Fundidora por visitante. No que se le cobre al visitante, sino el promedio, ¿no? Esa parte es la que yo creo que no hace accesible al parque. Es un parque que tendría el potencial de ser cobijo y destino de muchísima más gente, pero hay ciertas condiciones del parque que nos detienen de ir. Parece que está lleno siempre, y 6.8 millones de personas es un montón, pero para una ciudad de 4.2 millones de personas, siendo el parque más relevante de la ciudad, no es un numerazo. Y otra cosa que creo yo que lo hace muy inaccesible y que no tiene que ver con la administración del parque totalmente, sino con la sinergia entre el parque y el municipio, es que el Parque Fundidora lleva ya casi 20 años de funcionar como tal, como Parque Fundidora, con sus rejas, sus actividades, etc. Y si ustedes tratan de hacer una memoria, traemos unas imágenes, pero no sé si sea pertinente ahorita ponerlas, pero ¿sí? Ándale. Bueno, ¿ya? Bueno, ok, entonces si quieres lo destino para la siguiente. Pues eso es. Bueno, continuando un poco con algunos puntos que manejaron los compañeros, yo preferiría 1000 veces que este modelo de Parque Fundidora se replanteara, se reajustara y que ese dinero presupuestal se destine a otras áreas. La zona metropolitana de Monterrey no nada más es el Parque Fundidora. Existen demasiados parques en el área metropolitana que están en completo abandono, que no están en las condiciones para que nosotros como ciudadanos podamos acceder a ese derecho, como lo establece Antonio, a un ambiente sano. Entonces, insisto, no estoy de acuerdo con que se siga destinando este dinero a un solo parque, sino más bien que se distribuya en el resto de los parques de la ciudad. Yo le apostaría también a habilitar otros parques, hacer otro parque fundidora, por ejemplo, en el Parque Niños Héroes. Ese es un espacio también que podría funcionar bastante bien. Recordemos que el Parque Fundidora es un parque que es un bosque inducido o cultivado, por decirlo de alguna manera. No es un parque natural, o sea, no tiene especies nativas, se plantaron, se puso ese césped, etcétera. Entonces, bajo esas condiciones, por eso es tan costoso y por eso podría replicarse este modelo quizás en el Parque Niños Héroes, ¿no? No estaría de acuerdo, por ejemplo, que se realicen este tipo de eventos masivos, estos conciertos, en áreas que sí están cercanas y que sí tienen hábitats y ecosistemas nativos, dígase el Parque La Estanzuela, el Río La Silla, etcétera. Todos estos parques que sí son naturales, que no son cultivados, eso sí, tendríamos que respetarlos y cuidarlos extremadamente, ¿no? Pero los que no, pienso que no es un modelo malo el que sea autosuficiente, que dé cabida a todos estos visitantes y, ¿por qué no? O sea, replicarlo en otras áreas como el Parque Niños Héroes. Híjole, se me olvidó otro punto que iba a comentar. Bueno, lo dejo para adelante.
Yo, por ejemplo, ahorita observo el estacionamiento de esta organización y yo no le puedo reclamar a David que viole mi derecho humano a un ambiente sano porque no tiene árboles. Yo puedo hacer una recomendación porque es una institución civil, ¿no? Pero sí le puedo decir al director de Parque Fundidora que hay bajo mi juicio, una violación al derecho humano porque es una autoridad. Entonces, yo hago un planteamiento de que el derecho humano al medio ambiente sano se viola porque no se cumple la vigencia sostenida, ¿no? Entonces, para mí es lamentable que el director rechace per se el argumento sin dar una argumentación sólida. Ese es un punto. Y ahora, el otro aspecto es como la comparación de la perspectiva de derechos humanos en otros países con México, ¿no? ¿Por qué otros países están como mejor, como lo dijo el director? Pues por situaciones como las que estamos viviendo precisamente aquí en Fundidora y en otros contextos ambientales que tenemos en la ciudad y en otros temas sociales, ¿no? Ese es un aspecto. El otro, como el tema de la sostenibilidad, ¿sí? Yo ahorita escuché un dato también del director donde dijo que eran 1.200.000 pesos en gastos de electricidad. Otro tema que requiere reflexión, ¿no? Veamos el monto económico que se está destinando a la energía, ¿no? Ese es un punto y me parece que como muchos de los modelos que ha mencionado el director, seguramente deben tener un modelo de transición de lo energético vigente a modelos más sustentables que seguramente se pueden reflejar en un costo económico mejor. Ese me parece que es un aspecto que podría atenderse por la administración del parque. El otro es el del agua, ¿eh? Un tema que yo estoy trabajando es del agua subterránea, ¿quién consume más en la ciudad? ¿Sí? En Nuevo León, perdón. Entonces, los datos oficiales de la Conagua y ahorita voy a decir un dato que para mí es como sorpresivo, lo que ya sabemos, la agricultura, la industria, el consumo industrial, pero el consumo público, para el consumo humano de las personas, de ese universo, el que sigue es el parque fundidor, ¿sí? Los datos de metros cúbicos es un dato importante, ¿eh? Para mí, luego sería bueno, como en otro momento, discutir este tema, a qué se destina el agua en el parque fundidora, ¿no? Lo que está concesionado. Sobre el tema de sustentabilidad, ¿y qué más? Bueno, voy a cerrar con el tema de las denuncias, ojalá me alcance el tiempo. Me quiero referir a los últimos dos conciertos, ¿sí? Uno es, circunstancialmente a mí me tocó ir al Parque Fundidora en el anterior concierto y lo que vi fue, bajo mi juicio, incumplimiento de la ley de arbolado urbano de Nuevo León, básicamente en fractura de árboles, ¿no? ¿Sí? Entonces, a mí me tocó impulsar una denuncia ante Desarrollo Sustentable y ante el Ayuntamiento de Monterrey. Entonces, ¿qué es lo que pasó en el último concierto? Cuando ya supe como las actuaciones que para mi juicio son violatorias de la ley de arbolado urbano, voy 3 días antes y veo que en el último concierto las actuaciones que habíamos verificado en la primera denuncia se repiten, ¿sí? La fractura de árboles, el montado del escenario sobre los árboles, y otras que pueden ser menores, ¿no? Volvimos a denunciar, ¿sí? Entonces, aquí hay una reiteración de actuaciones que bajo mi juicio no son las adecuadas, no bajo mi juicio de profesionista, sino bajo las regulaciones que establece la ley que decía Liliana Flores, ¿no? La ley del arbolado urbano de Nuevo León, ¿no? Entonces, me parece que estos temas luego también trascienden en las redes sociales. Yo siento que por algún lado les debe haber, si no les llegó formalmente la denuncia por redes, todo el mundo empezamos a criticar, ¿no? Gracias. Ya. Sí, pues reforzando lo que comenta mi compañero Antonio sobre a lo que se refiere diciendo o hablando de violaciones a derechos humanos, nada más para aclarar aquí con el señor director que en el sentido de violación al derecho humano es todos tenemos derecho a un medio ambiente sano, como mencionaba Antonio, y la ONU establece que un estándar recomendado para tener una sociedad saludable es teniendo 15 metros cuadrados por habitante. En Monterrey tenemos 3.9 metros cuadrados de área verde por habitante, con lo cual nos estamos violentando como Estado y como administración pública los derechos humanos, el derecho humano a un medio ambiente saludable. Entonces, nada más para tomarlo
en consideración, y les pongo un ejemplo. Nueva York tiene 23.1 metro cuadrado de área verde por habitante, una ciudad densamente poblada y una ciudad con una mancha urbana muy grande. Y bueno, continuando con el tema de las mentiras, nada más para comentar aquí con el director que en el anuncio realizado por los promotores de los eventos, aquí está el anuncio, que fue realizado por los promotores de los eventos, ellos hablan, dice, cito, en cuanto a la taquilla, indicó que esperaban las 210,000 personas que congregaron la edición pasada o quizás más. Y es donde dice que ante el pronóstico de una mayor asistencia, el festival crecerá en espacio con más hectáreas y con casi 2 hectáreas extra para la diversión. Y yo le preguntaría al director, si los promotores le mienten así a sus clientes, ¿será que le dicen la verdad a sus socios? Bueno, yo, si gusta, le paso mi tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Liliana. Muchas gracias. Como que no me va a faltar, pero ahora me voy a ir de atrás hacia adelante. Me voy a ir de atrás hacia adelante. Yo no sé si los promotores les dicen o no les dicen bien la verdad. Yo tengo las cifras perfectamente auditadas, checadas con un dron que hace cuadriculación para saber cuántas gentes hay. Ustedes, si alguien va a un concierto, le pasan el ticket, se lo leen con una PDA y más adelantito hay otra persona con otra PDA y te lo vuelve a checar. O sea, digo, humanamente, pues yo quisiera que alguien me ayude. Bueno, ¿cómo le harían algunos de ustedes si estuvieran en mi lugar para controlar mejor? Claro, y que no salga más caro el caldo que las albóndigas, ¿verdad? Podemos poner un ejército de 20,000 gentes con PDAs y bueno, pues vamos nosotros a meterle dinero en lugar de sacarle a esto. Entonces, yo no sé lo que los promotores hagan o no hagan. Esa es una práctica que es en la parte de esa industria, es lo que hemos visto, porque hemos platicado con mucha gente. Primero. Segundo, si van a crecer no sé, al doble y le van a meter 2 hectáreas más, como decía aquí la persona aquí, no caben, o sea, los números no dan. Nosotros no tenemos contemplado en el Pal Norte del 2019 aumentar el área, tenemos en el contrato un planito que delimita perfectamente bien. Que ellos digan, pues que digan misa, o sea, ahora yo me tengo que defender de lo que otra gente dice. Entonces, pues no sé. Eso realmente es tal cual, hay un plano que delimita perfectamente. A lo mejor hay terrenos aledaños, como les decía, este terreno que está a un lado de la termoeléctrica, y bueno, y se lo van a tratar y lo van a aumentar, ese no es asunto mío. Esa es la verdad. Y ahorita también que mencionó, diputada, y tiene toda la razón del mundo, estamos muy pobres en áreas verdes. Yo quisiera que todo eso que se habla de que si se le pide al Congreso que le diga al gobierno que nos dé más dinero, pues oye, yo creo, no tengo datos, lo admito, no tengo datos, pero de sentido común, las canas a veces no son de gratis, ¿verdad? Es porque uno ha vivido. Pero quiero imaginarme que si quitamos a Sintermex, si quitamos al Banamex y a la Arena y a todo el mundo y llenamos de árboles, ¿se solucionaría el problema ambiental de Monterrey? No lo sé. Quiero pensar en sentido común que no. Entonces vamos a meterles esfuerzo, como dice un compadre, agárrese otro puerquito, ¿verdad? Vamos a meterles esfuerzo a tener 50 o 100 hectáreas más en García, de un parque arbolado, otras 50 o 100 en Escobedo, otras 50 o 100 en Apodaca, otras 50 o 100 en Ciénega, etcétera, etcétera, y que seguramente eso tendría un efecto multiplicador y mucho mayor en la cuestión ambiental. Y vuelvo a insistir, no tengo cifras es solo sentido común. Se habla de fracturas de árboles, ayúdeme, señor panelista, y visítenos mañana al parque y vamos a donde se hacen los eventos, los árboles que se pudieran ver comprometidos en algunos conciertos, que los conciertos son muy chiquitos, pues híjole, a lo mejor son 12 o 14 árboles, los que quedan dentro de una estructura que supervisamos para que la estructura no los toque y todo. Pero bienvenido, si usted me ayuda y decir, mira, mire cómo estaba antes y ahora está roto, está fracturado, o aquí había un árbol,
pues encantado, y si me equivoco lo reconozco tenemos, creo que, le decía también a un joven hace rato, creo que son alrededor de 9 o 10 árboles que se nos han muerto en los últimos 4 años. Una retama bien bonita que nos da mucho dolor, ustedes conocen la retama, pues es muy frondosa, pero tiene muy poquita raíz, y los de abajo le meten la escoria, pues peor. Pues una lluvia muy fuerte, pues se la dio y se quebró. La sacamos y la repusimos en otra parte. Y así lo hemos, y tenemos algunos detallitos que nuestros asesores biólogos también, de la Facultad de Biología, y algunos como profesionistas, pues algunos que estamos viendo ahí que no se nos va a desarrollar una plaga y todo lo demás, tenemos muchísimos encinos, y pues tenemos miedo, no los sembramos nosotros, unos sí, pero muy poquitos, que haya una plaga de encinos y lo que pues le vaya a dar en la torre a todos los demás. Ojalá que se fuera, de hecho, los temas de discusión aquí, cómo hacer las cosas mejor, pero lo invito con todo gusto a que me diga si hay una fractura. ¿Ya se me acabó el tiempo de los dos? No, nada más para darle continuidad, o sea, la pregunta de lo que han mencionado algunos panelistas, ¿considera que hay alguna cuestión que ustedes verían como retroalimentación o estarían dispuestos a Claro, ¿cuáles claro son que las sí. áreas de oportunidad que la dirección del parque asume como una responsabilidad para el futuro de este Es espacio? valiosísimo este foro, y yo siempre trato de buscar el cómo sí y ser propositivo. Todo lo que escuchamos de todos ustedes es valioso para nosotros, porque lo tenemos que poner en la mesa ahí dentro del Parque Fundidora para poder evaluar y todo lo demás. Oye, ¿se puede hacer algo mejor? Claro que se puede hacer mejor el cuidado de las áreas verdes en los conciertos, claro. No somos perfectos, ya se los dije. Y claro que podemos, me sirve mucho de esto, porque de una manera u otra podemos ser más estrictos en los contratos con los que hacen los eventos, proteger mejor las áreas, y ver, a lo mejor, y pues ya no lo hagas de un día, lo de dos, para que no se ocupe tanta área. Yo no lo sé, pero sí hay mucho de parte de ustedes. Estoy tomando notas. Ustedes pues ya dijeron que esto está público y lo podemos sacar de YouTube o de no sé dónde, pero con mucho gusto, claro que sí. Otra cuestión de lo que se mencionó, y qué bueno que se dijo también, efectivamente, el Parque Fundidora es un parque artificial. Les decía hace rato, no sé cuándo, después del decreto, después de todo lo demás, era una zona de desastre, es un parque artificial, no es un parque. ¿De qué utilizamos? ¿Por qué gastamos tanta luz? Porque tenemos muchas bombas de agua. ¿Por qué utilizamos mucha agua? No es sarcasmo, pero pues es que me dan ganas de decirlo, ¿verdad? Pero pues no la tomamos en el parque ni me la llevamos para la casa. La gran parte de electricidad se va en las bombas de 50 caballos, hay 20,000 bombas, y casi todo el agua se gasta en riego y en reponer, en el caso del verano. Ah, qué bueno que me recuerda eso. Fíjense, hay muchos parques que hemos visitado en países de primer mundo, y yo no dije que los derechos humanos sean mejor que nosotros, que están más avanzados, es otra manera de verlo. Pero realmente hay gente que nos recomienda, hay biólogos y hay gente que nos recomienda, quítale el césped a las heces, ponle grava. Vas a París, y no me acuerdo ahorita cómo se llama el parque, le quitaron el césped y le pusieron arcilla. ¿Por qué? Porque el césped demanda mucha agua, su contribución a la fotosíntesis es muy pequeñita, y luego métele la podadora que avienta dióxido de carbono al motor de gasolina y todo lo demás, que ya los vamos a cambiar algunos de ellos, usted lo vio en la junta en la mañana, por vehículos eléctricos para mejorar el medio ambiente. Pero la verdad es que peleamos por el césped, y la verdad es que el césped no tiene un valor ecológico comparado con los árboles, ¿verdad? Entonces, esa es la realidad, digo, y es científico. Quisiéramos ver todo lleno de césped, pues sí, nosotros lo tenemos, y tenemos ese césped porque sirve de esparcimiento. Hacemos funciones de cine, es donde van familias, ponen sus colchitas, llevan a sus hijos, es un ambiente familiar hermosísimo. Por eso seguimos con el césped. Y unos se ponen a jugar fútbol, y otros se ponen con el frisbee. Esa es nuestra vocación también. Si fuéramos, ya me van a quitar el micrófono, si fuéramos hoy fríos y todo, pues le pondríamos grava o le pondríamos arcilla. Tierra roja de... Sí, sí. La última ronda. Así es. Perdón. Sí, vamos a seguir con la última ronda. Creo que pues puede terminar para que justo pueda recopilar como a las opiniones que se están escuchando.
Y pues bueno, adelante, nada recuerden, pues vamos a tener un espacio para responder algunas preguntas directas del público y de la gente que nos está viendo en vivo. Bueno, Fernando, para que tengas un aliado en el foro, aquí adelante, yo no es, creo que una de las partes que menos creo críticas del parque es la renta para eventos. Es un modelo muy común. El 22% de ingresos a través de eventos que ustedes tienen, creo, es súper estándar. Creo que más bien se refiere a la mitigación después de los eventos, ¿no? El trabajo posterior para que no haya un daño real. Me regreso a lo de la accesibilidad al parque. Una más, por favor. ¿Dónde están las fotos? El Parque Fundidora se funda, se hace gran revelación, es uno de los sitios más visitados de la ciudad. Y después de 20 años, de manera sorprendente, por creo que poca capacidad de planeación urbana, sigue estando en el mismo entorno urbano exactamente que hace 20 años. Nuestro Parque Fundidora no ha tenido un impacto real sobre la ciudad, físicamente, sobre la ciudad física. Sí, para la gente que lo visita, ¿no? O sea, la parte social, de convivencia, de espacio. Pero la parte física de la ciudad no ha cambiado nada. Si pensamos en todos esos parques que han visitado, si pensamos en parques exitosos, no solo es lo que pasa adentro del parque, es lo que detonan hacia afuera. Los terrenos más valiosos, no solo en precio, ¿no? Porque tampoco se trata de que aquí esté lo más caro de todo Monterrey, pero los lugares más valiosos para estar son muchas veces cerca de estos grandes parques. Nuestro entorno alrededor del Parque Fundidora, ahorita vamos a ver fotos de Street View, desde el 2007, por ejemplo, esta es una más para atrás, por favor. La primera, esa. Esa dice ahí arriba 2008, creo. Avanzas y lo único que cambia del entorno era un restaurantito, es un 7-Eleven. Pero no la calle, la banqueta, las propiedades, qué se desarrolla ahí. Si 0 personas viven alrededor del Parque Fundidora, sobre Madero o Avenida Fundidora. 0. Yo creo que el único parque de escala metropolitana en el mundo que tiene 0 personas viviendo enfrente de él, salvo en la callecita por la que entras en el oriente, ¿no? que ahí sí hay unas cuantas casas. Pero es una oportunidad totalmente perdida la que tenemos en el Parque Fundidora para detonar una ciudad que ahora sí, temas de sostenibilidad más a escala metropolitana, están en esa oportunidad perdida. Si le puedes ir dando fotos, por favor. Están más. Águila Azteca de llantas. Esta es la foto de 2015. ¿Qué ha pasado? Y esta es muy reciente, no había más para atrás, pero ¿qué pasa? Pues cambian la fachada del Azteca, pero no pasa nada. Y ese es, yo creo que el valor de sostenibilidad perdido del parque. Una cosa es, la mitad del terreno del Parque Fundidora es área verde, la mitad de esa área verde tiene árboles, tiene uno de los porcentajes de arbolado por metro cuadrado más bajos de parques que yo he visitado y estudiado. O sea, sí hay oportunidad de tener más árboles, creo que o sea, no hay que decir que ya tiene todos los árboles que tiene y que esos son los que caben, todavía hay más oportunidad. Pero creo que la parte de sostenibilidad tiene que ver en la accesibilidad, cómo llega la gente. ¿Le puedes dar más fotos, por favor? ¿Cómo es posible que el Parque Fundidora y el municipio de Monterrey no se hayan puesto de acuerdo en 20 años o 18 años? Una más, por favor, más. Ese parque peatonal es el mismo puente peatonal que ha tenido la gente. No sé si ustedes tengan algo que no encontré del Parque Fundidora, son datos de visitantes, cómo llegan, por qué puertas entran, si vienen en camión, en coche, etcétera. Pero un gran porcentaje de los visitantes del Parque Fundidora llegan en camión o en metro. Y esa es la entrada que viene del metro. Y ese puente peatonal, que es muy incómodo, es el mismo puente peatonal que ha sido pintado 10 veces, de rojo, de verde y de amarillo, con rampa, sin rampa y demás, pero esa es la llegada al Parque Fundidora del porcentaje, que no sé cuál es, de la gente que llega en metro o en autobús. Esa es la parte que yo creo que hace al Parque Fundidora obsoleto en muchos sentidos. Desde lo que pasa adentro, muchas veces áreas de oportunidad que creo que no se aprovechan, pero también a nivel metropolitano, a nivel municipal, es una isla en medio del entorno urbano más espantérrimo que tenemos y que no ha pasado nada. Y la verdad es que si regresamos al 2030 y hacer el Street View, es muy probable que así siga, ¿no? Es uno de los precios por metro cuadrado más bajos enfrente del mejor parque de ciudad a nivel mundial, o sea, en relación al PIB per cápita. Creo que ahí está también algo que, si bien el Parque Fundidora tiene
áreas de atención son del límite de propiedad hacia adentro, hay un área de oportunidad también hacia el usuario y en vinculación con municipio y Estado para atender estos temas. Y yo creo, insisto en el tema del subsidio, 22% del ingreso del Parque Fundidora es el estacionamiento. Y el estacionamiento es espacio. Y el estacionamiento es área que no puede ser área verde utilizable. Sí, puede haber árboles, pero la gente no hace picnic en el cajón de estacionamiento. Creo que sí es un área de oportunidad. O sea, ¿por qué tenemos que hacer financieramente sostenible al parque en pura finanza interna si se tiene que sacrificar un 10-12% del parque, que es el área de estacionamiento, para que obtengamos la cuarta parte del ingreso? Y ya. Gracias. Bueno, yo también insisto en que estoy de acuerdo en que el parque sí tendría que buscar y seguir manteniendo este sistema de sustentabilidad, quizás por otras vías, quizás con mayor regulación, regulación más estricta a los que asisten a estos conciertos, a las empresas que los llevan a cabo. Y bueno, que también eso nos refiere un poco la cultura que tenemos tanto los que asistimos a ese tipo de eventos o los que asisten, como los que los realizan, ¿verdad? O sea, si realmente el organizador tuviera una cultura ambiental buena, pues no tendría necesidad ni siquiera que le dijeran, oye, porfa, te encargo esta área, te encargo esta otra. Digo, no habría necesidad, eso también es como una reflexión interna hacia todos nosotros como ciudadanos, que tendríamos que velar cada quien en lo particular y externar esa preocupación de cuidado de este parque, que es muy importante. Fortaleciendo el comentario del director, con esto de estos parques que realizan este tipo de actividades, yo podría mencionar, por ejemplo, dos muy particularmente. Está el Lac de Nation en Sherbrooke, Canadá. Ahí realizan una festividad que dura un poquito más de una semana, no me acuerdo cuántos días, y todas las actividades de todo tipo, conciertos, etcétera, se realizan dentro del parque. También tenemos, por ejemplo, el ejemplo en Suiza, en una localidad que no sé cómo se pronuncia, pero voy a intentarlo, Einsdentle, no sé cómo rayos. Ahí también se realizan actividades y festividades temáticas en las que utilizan justamente estos espacios verdes para fortalecer tanto la cultura ambiental como fortalecer la cultura de la sociedad. Por ejemplo, en este caso en particular, esta festividad es padrísima porque, bueno, te vistes como de una época anterior, te enseñan todos los valores que tenían antes, los medios de subsistencia. Entonces, bueno, ya crea un poquito más de cultura en el sentido de que, oye, todos los servicios y bienes que tenemos provienen de la naturaleza y por ende hay que cuidarlos, ¿no? Entonces, de una manera indirecta se está mandando también un mensaje de cultura ambiental. Yo creo que esa sí es un área de oportunidad para el parque, fortalecer la cultura ambiental, tanto, como ya lo dije, para los que lo visitamos, y realizar actividades de ese tipo, ¿no? Tal vez más señalización, talleres, cursos. Sí, también estoy de acuerdo con el compañero en que sí tendría que haber más arbolado, hay muchas áreas de oportunidad. También considero que tendría que haber, por ejemplo, jardines botánicos que nos eduquen cuáles son las especies nativas de la región, jardines para mariposas, por ejemplo, etcétera. O sea, sí debería de haber un esfuerzo por parte del parque para fortalecer esta cultura ambiental que en el estado de Nuevo León definitivamente carecemos bastante. Y bueno, ya nada más para terminar, también otra área de oportunidad considero es el ahorro, ¿no? El ahorro para subsidiar todas estas actividades. Mencionaba por ahí el gasto de energía, quizás a lo mejor contemplar el uso de energías limpias, energía solar, reciclaje del agua. No sé cómo manejan esta cuestión del agua, pero bueno, también considerar el reciclaje del agua, ¿no? O sea, la utilizo para algo y la reutilizo para otra cosa, ¿no? Digo, en los sanitarios, que no sé cuántas personas hagan uso de estos sanitarios y cuánta agua también se utilice para los sanitarios, haz que sea un agua en lugar de ser potable, que sea agua de segunda mano, etcétera, ¿no? Entonces creo que sí, eso es un área de oportunidad para el parque y, insisto, a mí sí me gustaría que este modelo de parque se pase, por ejemplo, al Parque Niños Héroes. Sería otro gran pulmón que nos hace falta en la ciudad y que todo este presupuesto que no se está ejerciendo para el Parque Fundidora, porque ya es
sustentable, vamos, económicamente hablando, se distribuya en todos los parques públicos que existen en la ciudad, que están completamente pues abandonados y que requieren mucho trabajo, ¿no? Gracias. Gracias. Quiero, bueno, escuché, la primera impresión que me quedé con la postura del director fue cuando planteé el tema de derechos humanos como un rechazo. Celebro que haya dicho que está al tanto de las comunicaciones que aquí se le comparten y las van a considerar en la administración del parque. Creo que eso es una buena señal, porque aquí me parece que hay bastantes señalamientos muy atendibles. Quiero dirigirme, además del público, al diputado Luis Armando, a la diputada Ivonne y a la concejala Liliana. No quiero que dejemos como en una comunicación aquí, que se quede aquí, la propuesta de área natural protegida. Ahorita lo que señalaba Dayana, de que es un espacio, un área verde que fue de construcción humana, eso es perfectamente real, pero sí quiero que nos demos cuenta de la trascendencia ambiental, de los servicios ambientales que nos da, y desde la perspectiva de diversidad, que ahorita me gustaría escuchar a mi colega Carlos Velasco. Hay un proyecto de naturalista donde se registra la biodiversidad de Fundidora. Me gustaría que él diera ahí el detalle de lo que se encuentra, porque hay cosas sorprendentes, a pesar de que se trata de un espacio urbano, ¿no? ¿Qué rutas veo yo? Creo que si el Parque Fundidora tuviera un decreto de área natural protegida, la administración de Fundidora, si no lo hace voluntariamente, por ley estaría obligada a que los conciertos fueran sujetos a evaluaciones, ¿sí?, autorizaciones ambientales, y que los impactos por ley fueran regulados, ¿sí? Porque ese es el enfoque de las áreas naturales protegidas, ¿sí? Y aunque sea un espacio urbano, la misma ley ambiental contempla la categoría de, ¿cómo le llaman?, de área natural protegida. La ley estatal contempla una categoría para los espacios que tienen esta condición, pero que presentan condiciones ambientales relevantes, ¿eh? Me parece que es un camino perfectamente que se puede seguir, y me parece que allí puede ser o dos caminos, con la concejala Liliana, porque el ayuntamiento tiene esa facultad de decretar áreas naturales protegidas, que por cierto estamos en el camino gracias al impulso del río La Silla. Ese es uno, o que también puede ser desde el Congreso. En el Congreso yo lo que diría es que no se queden en los exhortos, sino que le den seguimiento al tema, ¿no? Yo quisiera que ese fuera un camino que se pudiera seguir. Yo coincido con el director, como cuando dijo, pues como que ya lo traemos de puerquito, ¿no? Todos, como criticando, ¿no? Cuando señalaba que el déficit de áreas verdes, efectivamente hay muchos espacios en la ciudad que tienen déficit de áreas verdes, ¿no? Yo, por señalar Monterrey, hay una zona, el poniente de Monterrey, la zona de Tierra y Libertad, ese espacio, ¿no? Ese es donde está el déficit más grave. Pero ¿qué ocurre? Que ya no hay espacios para construir, ¿sí?, más que la calle, ¿sí? Pues como que hay un espacio para trabajar. Entonces, para mí esa es una interpretación o una hipótesis de por qué la visita masiva, con las valoraciones que ya decía Osvaldo, ¿no?, con el contexto global. ¿Por qué la gente va a Fundidora? No, pues porque quizás para muchos no tienes un espacio donde tú vives y ese es al que vas a ir, ¿no? Ahí está la importancia del parque. Entonces, y ahí está la importancia de entrar a la discusión de cuál debe ser la gestión y la administración de este espacio, ¿sí? Sí, coincido totalmente que debe de haber un diagnóstico. Por ahí, Pueblo Bicicletero, hemos publicado uno que está en nuestra página, que puede ser una guía. Creo que es todo, sí. Bueno, nada más que estén al tanto. En el Facebook de Pueblo Bicicletero nosotros ahorita, como no sé si fue el director, ¿no?, cuando dijo que originalmente era un Beirut, como una cuestión de una destrucción, ¿no? Nosotros en Pueblo Bicicletero, yo creo que en un espacio de 2 semanas vamos a publicar un análisis precisamente del Parque Fundidor. Está en proceso, ¿no? Estamos haciendo algo que se llama clasificación de imagen satelital, es como una cuestión muy técnica, ¿no? El INEGI tiene, ¿por qué digo esto? Porque la imagen más antigua satelital que conseguimos corresponde precisamente al inicio de trabajos de Fundidor. Esa está en la página del INEGI, ¿eh? Entonces corresponde a la descripción que dijo el director. Pero hay imágenes a través del tiempo, ¿no? Entonces yo creo que mi hipótesis es lo que queremos comprobar con el análisis, es que sí hubo un aumento progresivo en la arborización del parque, pero en los últimos 7 años hay un retroceso. Esa es nuestra hipótesis, ¿sí? Entonces, ya en su momento, claro que lo compartiremos con la administración para que estén al tanto de esta información. Gracias.
Pues yo celebro que gente como Liliana Flores Benavides en la parte que le corresponde dentro del Consejo de Monterrey, con mi compañero Luis Armando Torres, que está aquí presente, y otros compañeros más que tengo la fortuna de coincidir ahora en el Congreso del Estado, sean tan sensibles al tema del medio ambiente y que genuinamente estemos tratando de hacer cosas positivas para revertir el efecto que tenemos de contaminación tan grande, pero además para procurarnos a todos un mejor ambiente, un lugar mejor de zonas verdes en la zona metropolitana y en general en todo el estado. Me preocupa y me entristece escuchar por parte de las autoridades del parque esta falta de sensibilidad en los temas que tienen que ver con la naturaleza, porque todo lo que escuchamos son cifras, son problemas con el suelo, y no se escucha un apego a la naturaleza, y quizás eso explique también muchas cosas en cuanto a la administración misma del parque, y quizás no estemos hablando el mismo idioma, porque nuestro único interés, o bueno, de lo que he escuchado aquí en la mayoría de mis compañeros, es mantener nuestro pulmón urbano. Lo que tengamos, lo tenemos que pelear, porque la mancha de cemento tan importante que tenemos ya en la zona metropolitana del estado nos está afectando. Por otra parte, quería comentarle a mi compañera Dayana que ella comentaba hace un rato, mencionaba que tenemos que preservar los parques como la Estanzuela, y yo le quiero decir que se está preparando en el gobierno del estado una iniciativa para hacer una ley de parques que pretende que Fundidora administre tal como lo hace ahora el parque, de esta manera sustentable, el resto de los parques de la zona metropolitana del estado, incluyendo al río Santa Catarina, que claro, está ahora en pláticas, y esto es dicho por el gobernador, no estoy mintiendo, y lo pueden consultar en cualquier medio de comunicación, que ha solicitado a Conagua que libere los derechos sobre el río, porque Conagua es la encargada de los derechos de cuencas y ríos en todo el país, para que lo pueda administrar el Estado, entonces, en una forma sustentable, económicamente hablando. Entonces, esa es la parte que a mí me preocupa. Por supuesto, no vamos a permitir ese tipo de situaciones, pero ya, por ejemplo, en el caso del río, ya hay 1 kilómetro que se utilizó como piloto para selectivamente ir limpiándolo. Yo me pregunto si capacitaron a la gente para ver si las especies que se han regenerado ahí en el lecho del río, pues han sido cuidadas. Entonces, ese es el tipo de cosas que tenemos que estar muy atentos, porque tenemos que cuidar lo nuestro. Y si no ponemos atención en estas cosas, vamos a perderlo todo, vamos a perderlo todo. Entonces, yo sí los invito a que reflexionemos con seriedad en este caso. Yo le comentaría también al director, yo tengo muchas imágenes sobre los eventos, durante los eventos, posteriores al evento, esto que mencionaban de los árboles, que mencionaba mi compañero, de los árboles que están rotos, de la fauna que está expuesta, todo ese material yo lo tengo, con mucho gusto se lo comparto, pero la idea es sensibilizarlos sobre el daño y el potencial del impacto ecológico que tiene el parque. Queremos que se hagan los conciertos, hay opciones donde se hagan, porque la ciudad ha crecido mucho y tenemos opciones. Queremos que la gente se divierta, por supuesto. Queremos que haya derrama económica, por supuesto que la queremos. Pero en los lugares que son realizados son recintos para eso. Ahora, a mí me gustaría también comentarle que yo creo que ahí hay que auditar mejor, porque el tema de decibeles, yo estoy a 4.2 kilómetros de distancia del parque y escucho perfectamente los conciertos y los 10 minutos de pirotecnia que se hacen al final de cada uno. Y de hecho aprovecho para solicitarle que prohíba la pirotecnia. Ya vi el calendario que presentaron el día de hoy sobre los conciertos del 2019, que van a ser 8, pero por favor hay que ser prudentes.
la fauna que está ahí, la fauna que está en el río, la fauna que está en todos lados, y los vecinos que también estaban escuchando todo el escándalo y que ya saben que cuando están esos eventos mejor irse a dormir a casa de alguien que viva por lo menos a 7 kilómetros de distancia para poder dormir a gusto. Eso sería todo. Bueno, yo voy a ser muy breve. Yo creo que uno de los problemas de la ciudadanía es ponernos o autoponernos camisas de fuerza. No se puede argumentar de que no se le dé un presupuesto al Parque Fundidora porque mejor que se aplique en otros parques. No, porque el autofuncionamiento del Parque Fundidora se está haciendo a costa de su degradación. Entonces no es factible eso. Entonces necesitamos presupuesto para conservar esa área y también necesitamos presupuesto para que todas las plazas que hay en la zona metropolitana funcionen, para que todas las plazas tengan arbolado, sean espacio de esparcimiento, recreación y de un medio ambiente sano, y que además también ayuden a recuperar el tejido social afectado por toda esta dinámica de autodestrucción. En ese sentido, creo que todos debemos poner todo nuestro esfuerzo. El asunto de mi interés en el Parque Fundidora no es un asunto personal, es un asunto colectivo de gente que hace muchos años luchó por su defensa, como la señora María de Jesús Marqueda, que ya murió, Claudio Tapia, que ya murió, otros activistas que siguen trabajando, como Guillermo Martínez Berlanga. Aquí veo a Mariano Núñez, a Raúl Rubio, a Armando Torres, Toño, o sea, a muchos otros más que, producto de su esfuerzo colectivo, hemos ido abonando como hemos podido, con una mano adelante y otra atrás, para que las cosas cambien en la ciudad y en el estado y el país donde vivimos. En ese sentido, creo que este evento es un evento rico en aportaciones, que debemos de oírnos, que debemos de contemplar propuestas y que debemos todos de salir en la defensa de ese Parque Fundidora, donde se mantengan los equilibrios, pero además donde ya no continúe más en la cuestión de la privatización, la cuestión del deterioro del medio ambiente. Eso no lo debemos de permitir. Entonces, que nos hermanemos en este tipo de asuntos es muy importante, y bueno, pedirle aquí a mi compañero de lado, que ha estado tomando notas, que asuma las propuestas, ¿sí? O sea, que no quede nada más en un acto que nos venimos, nos saludamos, y por el otro lado, continuar los que tenemos esta posibilidad, yo les digo, en muy poquito tiempo, porque yo nada más voy a estar a lo mejor 30, 40 días más, pero en el Consejo de Monterrey, por este asunto electoral que hubo en Monterrey, sí, pero mientras tanto vamos a ir encaminando a el asunto del área natural protegida del Parque Fundidora. Muchas gracias. ¿Está bien? Ahí está, ahí está. Muy bien. Bueno, pues me imagino que vamos a pasar ahorita a preguntas y respuestas. Sí, definitivamente que todo esto es muy valioso para nosotros. Nosotros también tenemos una copia, estamos también haciendo una videograbación y lo vamos a analizar con el equipo de trabajo, porque pues que si me lo acerco, pues peor, ¿no? Sí, pero para calcularle el precio es tiempo. Ya está. Sí, gracias. Entonces, definitivamente que vamos a invitarlos en su momento a cada quien, cuando veamos cada uno de los temas,
para pues, ampliar la información que se tiene, estadística y de otras cosas. Nomás un comentario que no me quiero quedar con la idea. Yo lo voy a checar también en honor a que pues, te cuestioné, pero yo tengo que el Central Park tiene alrededor de 20,000 árboles, que son 341 hectáreas, algunos hasta de 161 años de antigüedad, y eso me da a mí un cálculo de 58.6 árboles por hectárea. Parque Fundidora tiene 10,000 árboles, sin contar las arbustivas, que son alrededor de unas 18,000 más, 18, 19,000. En 144 hectáreas, considerando también inclusive el Paseo Santa Lucía, que casi todo es andador y agua, ¿verdad? Pero considerando las 144 hectáreas, pues yo calculo que no tienen no más de 30 años de antigüedad, casi todos son más nuevos, me da un cálculo de 69.44 árboles por hectárea. Lo voy a checar también, esa es la información que yo revisé también a través de fuentes de internet y contacto con la misma gente del Central Park, pero nomás 69.4 árboles por hectárea contra 58 de Central Park. No lo tomen como una cifra oficial, lo voy a checar. Lo voy a volver a checar. Y finalmente, digo, se van a quedar algunas cosas en el tintero todavía, ojalá que haya más oportunidad de ver este tema. Decía hace rato, el agua, pues el destino casi todo es riego. Sí, tenemos 16 baños, 22 módulos de baños, y bueno, ese también es un consumo de agua, y bueno, y la parte de la administración pues, funciona con muy poquita agua relativamente. En el caso de la cuestión de hacerlo más sustentable, tenemos una limitante en la cuestión de las celdas solares para poder ahorrar por una parte y por otro lado contaminar menos, porque pues, por el INBA o el INA, no me acuerdo cuál de los dos, no podemos poner paneles solares sobre las estructuras históricas ni nada así, y tampoco vamos a ponerlo pues, en medio del parque, que pues iríamos en contra, ¿verdad? Pero hay pocas áreas donde podamos poner paneles solares, pero estamos haciendo... Bueno, yo no la vendí. La otra cuestión es de que alrededor del 40% de nuestro consumo eléctrico lo estamos utilizando a través de desechos domésticos industriales, a través de CIMEPRODE, de lo que se genera en CIMEPRODE. No podemos aumentar ese 40% porque no tiene más capacidad CIMEPRODE para vendernos electricidad, pero que sepan que al menos el 40% viene de los desechos, que también lo llevamos al máximo que pudimos. Antes la basura pues se pagaba un contenedor como le hacen mucha gente, se llevaba la basura, ahora se selecciona, se la llevan, se selecciona, y lo que antes pagábamos ahora pues casi estamos tablas de que no pagamos por llevarse la basura, porque lo estamos ganando con lo que se vende de polietileno tereftalato, de cartón, aluminio, etcétera. Entonces pueden ser esfuerzos pequeños, pero bueno, estamos en el camino de tratar de cada vez dejar una huella, si es de carbono, pues obviamente menor que la que estamos llevando. Sí, están muy interesantes estas cifras que menciona la diputada en el caso de las áreas verdes en general en el mundo, la que tiene Monterrey y la que tiene Nueva York. Pues eso nos reafirma más de que nuestros esfuerzos deben de ir sin descuidar Parque Fundidora, que cumpla cada vez más con la cuestión de ser un pulmón urbano, pues también voltear a otras áreas. O sea, esto de 3.9 metros de área verde en Monterrey contra 15 que menciona la 1, contra 23 que tiene Nueva York, pues no los vamos a solucionar llenando de árboles el Parque Fundidora. Creo que es un esfuerzo como sociedad que debemos de todos enfrentar. Yo como ciudadano que aquí vivo, soy aquí de Monterrey, aquí vive mi familia, pues me interesa mucho, me toca cuando viajo a otra parte, a alguna playa, simple y sencillamente a McAllen, pues, ves la camisa y se ensucia menos al final del día que lo que se ensucia en Monterrey. Son a lo mejor mediciones muy muy pragmáticas, vamos a decirle muy elegantemente, ¿verdad? Por no decir otra cosa peor. Pero bueno, palpamos que las enfermedades inmunodeficientes, respiratorias y todo, pues van al alza en Monterrey, y a todos nos interesa, aquí vivimos todos. Entonces el esfuerzo como sociedad yo creo que debe ir encaminado también hacia tener más áreas verdes en otras partes de la ciudad. Efectivamente hay una ley, tú me dices cuándo, David, le corto, pero hay una ley, hay una iniciativa que tiene el gobierno del Estado
de pasar al parque, algunos creo que son por lo pronto 5 parques más, y se dijo, la diputada Ivonne no me dejará mentir, ella lo escuchó de viva voce, que cada parque tiene una vocación diferente. O sea, al pensar, te van a dar este parque y órale, ahora va a ser para el sur, el otro es para el norte, el concierto de otro es para el sur, y uno es concierto machaca y va a ser el huevos revueltos. No, hay parques que tienen diferente vocación. Yo no me imagino la estanzuela. Yo me imagino pues ahí concursos de cuestión ecológica, de cuestión de plantas y todo para niños, un rincón de meditación como tienen en Chapultepec, en la Ciudad de México. Pues digo, cada parque tiene una vocación diferente, o sea, no empecemos a colgar San Benitos en cosas que no son. Finalmente, afortunadamente, la última palabra la tiene el Congreso. Entonces, si sí, si no, no, si sí, cómo, si no, por qué, pues eso no está en manos del parque. Creo que esto es importante aclararlo y también, ya no va a haber tiempo, pero pues, dado que el Parque Fundidora es un parque artificial, pues a alguien a lo mejor en un momento le gustaron una especie de árboles y pues esos que pusieron, y en otra parte otros, hay unos que sí son invasivos. Hay gente que nos ha asesorado y que nos ha dicho, oye, túmbate y Digo, oye, ¿me vas a querer ver ahí crucificado en la macroplaza? ¿O qué? Pues, si así, tratando de hacer el mejor esfuerzo, pues nos tupen por todos lados. No, es que estas son invasivas por esto y esto y esto. Estas nos dan razones científicas. Entonces, hay mucho que hacer en el parque para poder mejorar, inclusive los árboles que tenemos, las especies, la cantidad, la diversidad y todo. Entonces, buscamos también poner especies nativas, a veces no son muy atractivas a la vista. Pues un encino siempre verde, pues oye, qué chulada, ¿verdad? Cuesta muy caro comprar uno de 6, 8, 10 pulgadas, cuesta un dineral, pero bueno, pues hay que ir poniendo de todo y también he aprendido, los que saben me podrán decir, pero algunas veces pensamos que el árbol más longevo es el que proporciona más oxígeno o el que retiene más cantidades de carbono. Y hay gente que me ha dicho, no lo sé, yo no soy estudioso en eso, pero dice, oye, debe de haber un árbol que a lo mejor dura 20 años, pues si en 60 años siembra 3, el crecimiento del tronco, lo que proporciona, te puede dar mejor que uno que dure 60 años. Vamos a investigarlo con los expertos. O sea, hay muchas cosas que se dan por granted, como dicen los americanos, por concedidas, y lo que les decía hace rato, di una cosa y otra y otra, y los medios de comunicación lo repiten todo lo demás, y se hace una verdad cuando no tiene un sustento. Entonces buscamos que haya respuestas, que haya información y tomar decisiones bien fundamentadas. Ya está, perfecto. Finalizar y ya nada más. Nos quedan de que 5 minutitos. 30 segundos, por favor. Bueno, nada más una de las cosas que olvidé mencionar y que también me gustaría hacer una recomendación para el parque es la cultura también, en esto de fortalecer la cultura ambiental que no tenemos, es la cuestión de los residuos. Todos los establecimientos dan este tipo de desechables que evidentemente pues causan mucho daño ambiental, ¿no? Entonces, un paso que sumaría bastante tanto a la cultura como a este gasto que se ejerce por residuos es quizás solicitar o prohibir completamente a los negocios que den este tipo de productos, plástico, hielo seco, etcétera, que contaminan mucho. Eso por un lado, y haciendo respuesta al comentario, sí, efectivamente, normalmente las especies forestales ya cuando están más adultas retienen menor cantidad de CO2, cuando están jóvenes es cuando tienen mayor asimilación de CO2. Entonces, totalmente de acuerdo con usted, a veces hay ciertos datos que ya los tenemos como bien arraigados, pero las evidencias científicas y los estudios nos refieren a otra cosa, ¿no? Entonces, para hacer aportaciones definitivamente hay que estar bien informados, o si no, mejor no comentar nada. Gracias. En los conciertos musicales, vas a decir, los vasos son de cebada, ya no son de plástico. Bien, tenemos poco tiempo, entonces, si no son preguntas, les voy a quitar el micrófono, ¿ok? Empezamos por acá. No, si no son preguntas, no, porque me había comentado. Bueno, pero entonces comentario puntual, dale. O sea, pero comentario puntual. No, lo que había comentado Toño, sí, hay datos
¿Hay datos puntuales sobre la riqueza biológica que alberga el Parque Fundidora registradas ante la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO? Estos son casi 523 especies, incluida mariposa monarca. Estas especies han sido corroboradas por más de 376 personas y observadas por cerca de 77. Entonces, sí se constituye el Parque Fundidora como un refugio de biodiversidad. Las modificaciones que se hicieron al lago fue en detrimento de esta biodiversidad, ya no funciona como refugio de aves migratorias. Bueno, voy a empezar mi pregunta citando al director del parque. Usted dijo, agárrense otro puerquito. Yo quisiera recordarle que no es un puerquito, es un funcionario público. Entonces los cuestionamientos van a seguir y van a aumentar hasta el último día de su gestión. Habiendo dicho esto, me llama la atención que menciona lo del parque, lo de los conciertos en parques como en Nueva York. Nueva York tiene muchísimas más áreas verdes que Monterrey, por eso se pueden dar ese tipo de lujos. Y mi pregunta ahora sí para terminar, si hay tanta ya presión o hay tantas sugerencias de sacar los conciertos del parque y el parque antes se mantenía sin presupuesto de estos conciertos, porque ahí están los números, ¿por qué no pensar ya en otras opciones? ¿Por qué aferrarse a mantener los conciertos? Quisiera que nos explicara por qué esa postura tan aferrada. Es todo. ¿Ya? Aquí está. No es aferrarse a nada. Y te preciso, si antes dices vivíamos sin los conciertos, sí, porque teníamos un ingreso por parte del gobierno, una aportación que ya no tenemos. Eso es un facto. Segundo, esto no es sencillamente económico, es decir, te doy el dinero y lo dejo de hacer y se acabó. Es una de las vocaciones que tiene el parque. Ya se dijo desde hace rato. Y está por escrito, es una de las vocaciones que tiene el parque, es un sector de la sociedad a la que servimos. Entonces, lo decía yo también hace rato, si hacemos esto, un evento aquí de puros deportistas, pues oye, pues quiten todo el puro deporte, si queremos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es aferración, creemos de que realmente el parque no se perjudica con los eventos musicales. Uno. Dos, servimos a una de las vocaciones del parque. Y tres, alguien lo podrá ver como importante o no, pero también hay una derrama económica importante en la sociedad, no solo en el parque. Una derrama importante en la sociedad y esa es la fundamentación para hacer los eventos. ¿Alguien quiere complementar? Si no, pasamos a la siguiente. Sí. Pues yo nada más diría que a mí me queda claro que sí es aferración, sí es aferrarse a hacer conciertos. Claro que hay una afectación clara y yo insisto, no veo en todo Fundidora, en lo que tiene que ver con la administración y quizás en el consejo, no lo sé, pero yo no veo una persona con amor al parque. Ahí nada más están para ver cómo se hace más dinero. Yo creo que sería muy productivo que hiciéramos una mejor o no quiero decir selección, sino quiero decir que detallemos muy bien el perfil de puesto de las personas que deben de estar al frente de lo que tiene que ver con la naturaleza, en este caso el parque, porque es una insensibilidad de verdad aterrorizante. Ahí, yo sí tengo un comentario a la respuesta que hizo el compañero. Para mí es muy revelador escuchar al director donde ahorita podemos como revisar la transmisión, ¿no? Pero habló de la derrama económica como una de las motivaciones como prioritarias o básicas, ¿no? Pues creo que ahí podríamos encontrar una respuesta. Si hubiéramos encontrado un comentario como más diverso, decir, pues dar un servicio a un área verde de calidad, revertir el déficit de áreas verdes, al menos en la respuesta no figuró en las palabras, ¿no? Que entiendo que también tu planteamiento fue como, más bien como también en la parte económica, ¿no? ¿Fue la tercera? ¿Con las preguntas? Sí. Nada más para decirle a usted que desde 2014 se hizo el estudio del potencial de Fundidora. En 2014 se les entregó la verdadera naturaleza jurídica de lo que es ese parque y no es para hacer dinero, es simplemente para hacer ecología y enseñar a través de la ecología todo el conjunto de elementos que ese parque tiene. Y sigue otra vocación, la histórica. Ese parque es histórico,
saqueado. Por eso le dije a usted, se llevaron un horno, y por haberse llevado ese horno, no nos dieron el reconocimiento histórico de tener en el famoso Foro de las Culturas un lugar patrimonio de la humanidad. Y gracias a esas aberraciones, la opacidad y la falta de intervención de los servidores públicos han destrozado la verdadera vocación histórica de Fundidora, donde han muerto los obreros que en un momento determinado dieron nacimiento a ese pulmón, porque claramente es un pulmón citadino. Y si es un pulmón citadino, su integración es comunitaria. Por lo tanto, ustedes no saben lo que tienen en manos. Y deben de tener ahí este estudio porque se le entregó a Purón, que es el anterior director, y básicamente él debió haber detenido esas salvajadas que ahorita se están cometiendo. Y aquí está el estudio, hecho perfectamente bien por un urbanista de primer orden, estableciendo las prioridades de lo que integra ese pulmón y de lo que le faltan a ese pulmón, que al final de cuentas no cabe lo que usted acaba de decir. Perdón, no cabe lo que usted acaba de decir, desconocen todo lo que le saquearon, desde las barras hasta los elementos históricos más importantes de un recinto latinoamericano de primer orden, que debería estar enseñando a todo mundo, didáctico, su vocación es didáctica. Y aquí lo dice claramente él al final de su conclusión, no están aportando nada a esos eventos populares que está realizando, no proporciona la mayor información educativa y consecuentemente es un fraude el que están cometiendo con lo que es la verdadera vocación. A la larga no aporta nada a la población ni al medio ambiente. Y el medio ambiente, perdónme, definitivamente no conoce nada, porque es un nuevo sujeto jurídico. Hola, buenas noches. Bueno, los míos son más que nada aportaciones. Ahora que están de moda las consultas, y muchas de esas consultas son patito, ¿por qué no hacer una consulta realmente buena para consultar a toda la gente, una especie de crowdsourcing, donde realmente entren los intereses y quien realmente esté interesado en todo este tema ambiental, el desarrollo del parque, pero una consulta en la que de verdad hayan resultados? De acuerdo en crear más parques, totalmente de acuerdo. Dices que hay un déficit, mencionaron unas cifras que realmente son alarmantes y que hay un déficit donde sembrar árboles. Bueno, ideas de dónde sembrar árboles. Yo no he visto en todos los años una campaña realmente exitosa de sembrado de árboles. Yo no la he visto, de repente una por aquí y otra por allá, pero una campaña masiva, seria, en donde realmente se lleve a cabo una siembra de árboles, pero sobre todo el mantenimiento, porque no solamente es la siembra, ¿no? Bueno, en lugar de césped, sembrar más árboles. Yo creo, he visto cómo el río ha crecido mucho en cuanto a árboles. A lo mejor muchos de esos árboles se pueden, yo no sé, no soy, ok, no sé. Entonces, trasladar esos árboles, creo yo, no sé, habría que hacer el análisis, no sé, a ver cuál sería el análisis, ¿no? Y no sé si pudiera ser la parte del río que colinda con el parque, hacer alguna especie de adopción para ampliar más la vocación del parque. Esa podría ser. Okay, bueno, manifieste sus ideas cuando tenga el micrófono. Gracias. Bien, muy interesante las participaciones de la audiencia. A veces tenemos muchas cosas que queremos compartir. Creo que lo más fácil para esas catarsis y las opiniones que tenemos, pues es ir directamente y buscar a las personas que están. El director está en el parque, en el municipio, en el Congreso, y los especialistas pues tienen sus páginas donde se les puede compartir opiniones, buscar consejos, etcétera. Creo que esta charla fue muy nutritiva y realmente les queremos agradecer muchísimo la participación. Tuvimos muy buena audiencia también en las redes sociales, en la transmisión en vivo, y bueno, nada más agradecer pues a la diputada Ivonne Bustos Paredes por su participación, a Osvaldo Zurita Zaragoza, Dayana Pruneda Ríos, Liliana Flores Benavides, Antonio Hernández y obviamente al ingeniero Fernando Villarreal Palomo. Muchas gracias por su participación. Creo que queda claro que el tema tiene que seguir, no es nada más una charla por ser la charla, aquí se hicieron posturas muy claras y esperamos pues que todo eso siga trabajando por el bien de la ciudad,
por el bien de tener áreas verdes, un parque digno y que sea sostenible a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, recuerden que esta transmisión está ahí, la quieren revisar. Los datos, por ejemplo, que dieron muy interesantes, ahí los pueden constatar, hubo contraste y eso se puede revisar en la grabación. Por nuestra parte, les agradecemos a ustedes su asistencia y les invitamos a seguir los eventos de Casa Naranjos en Facebook para que pues vean las próximas charlas que tenemos en puerta y otros eventos. Buenas noches, hasta luego.